Hola, en este video resolveremos el ejercicio 1628 de Demidovich. El ejercicio dice integral de 3 menos x al cuadrado, todo esto al cubo, en d de x. Vamos a resolverlo paso por paso. Primero tenemos que examinar, como lo hemos visto anteriormente, es examinar si esta es una integral directa o no. Si no es directa de resolver, entonces nosotros tenemos que plantear la solución mediante álgebra o propiedades algebraicas y luego aplicar métodos. Para nuestro caso puede ser más factible resolverle algebraicamente y luego resolver cada integral. Vamos a elegirle ese camino. Entonces, para resolverle de esta manera, ya que no es una integral directa, lo que tenemos que hacer es expandir este binomio al cubo. ¿Cómo podemos expandirle? Podemos resolver 3 menos x cuadrado al cubo de varias maneras. Podemos hacer 3 menos x cuadrado al cuadrado y esto multiplicar por 3 menos x al cuadrado. Esa es una manera. Otra manera, que es la que vamos a hacer aquí, era mediante utilizar el triángulo de Pascal. Con el triángulo de Pascal tenemos lo siguiente para calcular los coeficientes. Esta suma de estos dos términos nos da del término de a más menos b al cuadrado. Cuando tenemos en nuestro caso a más menos b al cubo, los coeficientes serían de esta manera. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y aquí el 1 se extiende y lo mismo de esta manera, 1. Estos serían los coeficientes que nosotros necesitamos utilizar. Ahora, los signos irán alternadamente en vista de que es negativo. Entonces podemos plantear de esta manera, 3 menos x cuadrado al cubo, y seguiría de esta forma. Los coeficientes siempre tenemos que acompañar, sería 1 que multiplica al primero de estos elevado a la máxima potencia, que es 3. 3 al cubo. Y acompañando con el segundo a la mínima potencia, que sería el 0. Sería x cuadrado a la 0. Listo. Ahora para los signos. En vista de que es negativo, esto vamos a ir alternando. Aquí es positivo y aquí sería negativo. Y lo mismo vamos haciendo con los siguientes términos. Ahora, repetimos, aquí estamos al siguiente coeficiente, que sería 3. 3, que multiplica a sí mismo. Ahora vamos bajando el grado de la máxima potencia y subiendo el de la mínima potencia. El que tuvimos de la máxima fue el 3 al cubo, entonces ahora sería 3 al cuadrado y el otro sería x cuadrado elevado a la 1 más el siguiente coeficiente 3. Ahora lo siguiente sería el siguiente término, que es 3, que tenemos en este punto. Tenemos en 3, 2, sería la 1. Ahora tenemos el siguiente, que es x al cuadrado, que en nuestro caso ahora estaba en 1, sube a 2. Y finalmente nos falta el coeficiente 1, pero el signo va cambiando, más y aquí es menos 1. Aquí sería 3 a la 0 y este es x cuadrado al cubo. Ahora solo tenemos que resolver estos coeficientes si tenemos el equivalente de nuestros valores que estamos calculando. Entonces tenemos que 3 menos x al cuadrado al cubo es igual, más el signo es positivo que nos escribe. 3 al cubo, 27. Por 1, 27. X cuadrado a la 0 es x a la 0, que es equivalente a 1. Menos el 3 podemos dejarlo afuera. 3 al cuadrado, esto es 9. X al cuadrado a la 1 es x al cuadrado. Más 3. 3 a la 1, 3. X al cuadrado sería x a la cuarta. Menos, en este caso sería 3 a la 0 es 1. X al cuadrado al cubo sería x a la sexta. Resolvemos esto y nos quedaría finalmente que 3 menos x cuadrado al cubo es igual x a la 0, este es 1, y 27 por 1 es 27. Menos 3 por 9, 27, x al cuadrado. Más 3 por 3, 9, x a la cuarta, y menos 1 por x a la sexta, x a la sexta. Ahora, esto es lo que necesitamos integrar. Para nuestro caso, podemos hacer lo siguiente, sería, a esto ingresamos en esta integral. Y tenemos integral de 3 menos x al cuadrado al cubo, 3 menos x al cuadrado al cubo en d de x, es lo mismo que decir la integral de todos estos términos. 27 menos 27x al cuadrado más 9x a la cuarta menos x a la sexta en d de x. Ahora, esta integral podemos resolverla aplicando la lineabilidad. Entonces, aplicando la propiedad de la lineabilidad, podemos convertir toda esa integral en varias integrales más sencillas de resolver. Entonces, la primera sería integral de 27 en d de x menos 27x cuadrado en d de x más integral de 9x a la cuarta en d de x y menos x sexta en d de x. Seguimos planteando la solución y tenemos, aquí podemos sacar la constante y nos queda 27 integral de d de x
Menos aquí también sacamos la constante. Más sacamos todas las constantes y aplicamos álgebra lo que sea posible. Listo. Entonces ahora lo que podemos hacer aquí, bueno, sería... Esto es 27, integral de d de x solamente es la x menos 27. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Solamente sumamos 1 al exponente y dividimos para ese valor, porque es una integral directa. Más 9x cuarta también es directa, entonces es el mismo x. Y elevamos más 1 al exponente anterior. Si es 4, sería 5 y sobre 5 mismo. Y menos x sexta sería x séptima sobre 7 y más e. Y esta sería la respuesta de nuestra integral.